La ley de la gravitación universal. El mejor modo de captar la importancia de la ley de la gravitación universal es enunciarla primero y a continuación analizarla. Según Newton, todos los cuerpos son atraídos mutuamente por una fuerza proporcional al producto de sus masas y además inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. En lenguaje matemático, la fuerza gravitacional es igual al producto de la constante de gravitación por las masas de los cuerpos involucrados, dividido para la distancia al cuadrado. Luego de escribir la ley de gravitación, Newton difícilmente podía volver a ideas anteriores. Por eso, inevitablemente, su pensamiento se orientó hacia el concepto de una acción a distancia para explicar la acción de la fuerza gravitacional, desarrollada entre dos objetos que no están en contacto. Para la mayoría de sus iguales en ciencia, y ciertamente para el mismo Newton, era este el aspecto más inquietante de la ley de la gravedad, pero basándose en lo realizado por Galileo, no podía hacer de otro modo. El problema siguiente es descubrir la identidad del otro cuerpo, que de acuerdo a la tercera ley de acción y reacción debía existir. Y nuevamente aparece un candidato muy lógico. Una vez que vemos la Tierra como una bola giratoria que acelera los objetos siempre en dirección de su centro, la elección es natural. En este punto interviene decisivamente la tercera ley, que no distingue entre la Tierra y una manzana que cae. La fuerza sobre una y otra es la misma. La inmensa diferencia de sus masas es la que hace que la manzana caiga, mientras que la Tierra se mueve imperceptiblemente. Las leyes universales del movimiento se aplican a todos los objetos. Las fuerzas no distinguen entre los dos participantes en la acción recíproca al que se da el nombre de fuerza gravitacional. Newton escogió un camino lógico para preservar la singularidad de su sistema, la belleza de una teoría perfectamente simétrica, introduciendo la masa de la Tierra, inconmensurable en aquel tiempo, como una variable de su teoría. Además, una teoría que no tomara en cuenta la masa de la Tierra no sería estética, si la fuerza de gravedad depende solamente de la masa arbitraria del cuerpo que cae. Una vez más, como tantas veces antes y después, la búsqueda de armonía, de belleza, fue la guía en la elección de una hipótesis, pero las consideraciones estéticas no son suficientes. La teoría ha de explicar también los hechos. El numerador de la ecuación, el producto de las masas, está completamente determinado en esta fase de la argumentación, porque la única manera de que una fuerza pueda ser al mismo tiempo proporcional a la masa de la Tierra y a la de un cuerpo que cae es que sea proporcional al producto de una por otra. ¿Hasta dónde llega la acción de la fuerza? Newton bien hubiera podido detenerse en este punto y considerar que su especulación había llegado hasta donde los datos disponibles lo pudieran justificar. Pero en ese caso, la inmedible masa de la Tierra seguiría siendo un elemento puramente superficial de su teoría. Por eso buscó otra confirmación a sus hipótesis. No hay señales de que la gravedad termine en ninguna parte dentro de los límites de la experiencia humana. ¿Por qué no ampliarla y hacerla llegar hasta los mismos cielos? En el contexto del siglo XXI, es difícil imaginar cuán audaz era en los días de Newton pensar que la Luna era un objeto material, sin ningún atributo que la exceptuara de las leyes aplicables a una piedra que cae. Dado el paso, era lógico seguir con todo el sistema solar. Pero después de haberse aventurado Newton a darlo, unos cuantos cálculos simples demostraron fácilmente que la Luna estaba experimentando una aceleración mucho menor que la de una piedra que cae en la Tierra, y de igual manera que los planetas más cercanos al Sol
estaban mucho más acelerados que los más lejanos. La fuerza que había postulado bien podía aplicarse a grandes distancias, pero era evidente que su efecto disminuía con la distancia. Esta idea no era nada extraordinaria. Sin embargo, para descubrir la naturaleza exacta de esa dependencia respecto de la distancia, se requería una difícil labor matemática. Afortunadamente para Newton, los detalles cuantitativos del movimiento de los planetas ya habían sido tratados de modo admirable por Johannes Kepler, contemporáneo de Galileo. La obra de Kepler desempeñó un papel muy importante en los argumentos de Newton para determinar cómo la gravedad dependía de la distancia. Newton logró demostrar que la fuerza involucrada para que un objeto lanzado hacia arriba finalmente regrese a la superficie de la Tierra es también la que mantiene a la Luna en su órbita. Estas conclusiones se extendieron a todo el sistema solar, en el que fuerzas generadas por una masa mucho mayor, como el Sol, hacen que los planetas giren en torno a él. Esta fue la hazaña que cautivó la imaginación de los contemporáneos de Newton y le valió la aclamación universal. De un golpe, suprimía la antigua distinción entre los divinos movimientos del cielo y los movimientos comunes que uno encontraba en nuestro planeta. Bajó los cielos a la tierra y, al menos en su época, todos se lo reconocieron. Así se descubrió la armonía del movimiento estelar.